vez más yo, Nauj, baterista de Dark Shadow, aquí en este canal. Y como baterista me gusta mucho todo lo concerniente al mundo de la batería, y hoy les quiero compartir algo muy específico en el estudio de la batería y la percusión en general. Y con esto les presento a los rudimentos. Bueno, el día de hoy les quiero contar pues generalidades de qué es esta cosa, cómo se involucra dentro del estudio de la batería y los que más me gustan. Entonces, según Wikipedia, un rudimento es un patrón básico usado en el estudio de instrumentos de percusión en los que se utiliza baquetas, especialmente la caja. Entonces, estos patrones rítmicos ayudan mucho a tener más conciencia acerca de lo que se está interpretando y, digamos, no lanzar golpes al azar, y más que todo cuando se está empezando en este mundo, sino ya tener más control en los volúmenes, en los acentos de los golpes, tener más conciencia de lo que se está interpretando, y también esto ayuda a tener una mejor idea de la coordinación que se necesita para tocar ya sea la batería u otro instrumento de percusión. Como les decía, rudimento es un patrón, y estos patrones rítmicos están designados por una cantidad de golpes y que van en un orden de mano izquierda y mano derecha. Y también funciona como ejercicios de calentamiento, y también se pueden utilizar como elementos que te ayudan a enriquecer mucho el vocabulario dentro de la percusión. Estos patrones ya están clasificados de una manera estándar. Entonces hay patrones definidos que tienen nombre propio, y vamos a hablar del primero. Entonces pasémonos al pad de práctica y les muestro. Bueno, aquí ya tenemos el pad del primer rudimento del que les quiero hablar. Se llama Single Stroke Roll y es uno que se utiliza en toda la música. Y va más o menos así. Aquí les dejo cómo se escribe el patrón. El patrón va derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y entonces es de los más básicos y por lo tanto muy simple. Van 4 golpes por cada beat del metrónomo, y sería más o menos así. Y ahora la interpretación más rápida de esto. El siguiente rudimento que les quiero hablar se llama Double Stroke Roll, que en español sería redoble de golpes dobles, que esto significa que cada mano va tocando 2 golpes. Para el siguiente rudimento del que les quiero hablar es el 5 Stroke Roll, que significa redoble de 5 golpes. Aquí les dejo cómo se escribe, y entonces van 2 golpes derecha, 2 golpes izquierda y 1 derecha, y vamos a ver. Del siguiente rudimento que les quiero hablar es el paradiddle. Este no tiene una traducción al español, sino está nombrado por cómo suena. La manera de interpretar este rudimento es mano derecha, mano izquierda, luego 2 golpes mano derecha, y se alterna ahora mano izquierda, mano derecha y luego 2 golpes mano izquierda. Así entonces como que se crea como un juego en el que se van alternando los hemisferios. Entonces uno tiene que estar más pendiente de lo que está interpretando, y se interpreta más o menos así.
Para el siguiente rudimento, desde uno que es uno de los que más me gusta tocar, es necesario la explicación de qué es un flam. En percusión, un flam es una nota que es precedida por una nota de un sonido más leve y se tratan de tocar casi que al mismo tiempo, pero se tiene que entender que hay una diferencia de dos golpes. Entonces un flam suena así. Y el rudimento del que les quiero hablar se llama flam accent, que es al agrupar tres notas, la primera nota de estas tiene que ser tocada por un flam. Entonces si tocamos tres notas, que vendría siendo 1, 2, 3, la primera tendría que ser un flam, que vendría siendo. Entonces el flam accent tocándolo seguido suena de la siguiente manera. Y bueno, con esto concluyo este video. Esto era más o menos algo introductorio al mundo de la batería y de la percusión. Si alguien quiere que yo o alguno de mis compañeros hablemos de alguna cosa que les parezca interesante o de la que quieran saber de la banda o de cada uno como músico, por favor déjenlo en los comentarios. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Dark Shadow Band, Dark Shadow Metal. Pueden encontrar nuestro primer disco que se llama Chapter 1 en todas las plataformas digitales para que lo escuchen, y saludos.